Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Emily Collins, una joven amable y generosa, caminaba al trabajo todas las mañanas por las bulliciosas calles de Nueva York. Ese día, su bolso apenas contenía su almuerzo, un sencillo sándwich que se había preparado ella misma. Al subir al metro, vio a un hombre sentado en la acera, con aspecto exhausto y hambriento. Su ropa estaba sucia y rota, pero sus ojos reflejaban una humanidad que Emily no podía ignorar. Sin dudarlo, se arrodilló y le entregó su sándwich. El hombre la miró asombrado y murmuró, «Gracias. Que Dios la bendiga». Emily sonrió, sintió una cálida dulzura en el corazón y continuó su día sin imaginar que ese simple gesto cambiaría su vida. 3 días después, mientras Emily se preparaba para una noche tranquila en casa, llamaron a su puerta. Esperaba ver a un repartidor o a un vecino, pero no lo que encontró. Un hombre elegante, vestido con un traje a medida, estaba frente a ella con una sonrisa inquietante. Sus ojos brillaban con una intensidad que le provocó un escalofrío. «Hola, señorita Collins. Creo que me ayudó hace unos días». La voz del hombre era profunda, segura y cargada de una misteriosa promesa. Emily sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué estaba allí, en su puerta, aparentemente conociendo un secreto que solo un milagro podría explicar? En ese preciso momento, Emily comprendió que su acto de bondad, por simple que fuera, acababa de cambiar el curso de su vida para siempre. Emily se quedó paralizada frente a la puerta, sin poder hablar. El elegante hombre que estaba frente a ella no era un desconocido cualquiera, irradiaba un aura de poder y misterio. Tras un momento de profundo silencio, sacó una pequeña libreta de cuero y la dejó sobre la mesa de su sala. «Me llamo Alexander Pierce», dijo con calma. «Me regalaste un sándwich hace 3 días. Ese gesto, nunca lo olvidaré». Emily negó con la cabeza, confundida. «¿Tú eres la persona sin hogar?», preguntó con incredulidad. Alexander sonrió, casi divertido. «No. Me viste en un momento en que era invisible para todos. Pero eso era solo una parte de mí». Luego explicó que era millonario, pero que a veces optaba por mezclarse de incógnito con la vida cotidiana para poner a prueba la generosidad y la autenticidad de la gente. «Muy poca gente ofrece algo sin esperar nada a cambio», dijo. «Tú lo hiciste. Y eso es raro». Emily sintió una mezcla de asombro e incredulidad. Todo parecía irreal. «¿Por qué yo?», susurró. Alexander se inclinó ligeramente hacia adelante y respondió, «Porque has demostrado lo que muchos han olvidado, verdadera bondad. Y a veces, la bondad merece ser recompensada, de maneras inesperadas». Antes de que Emily pudiera reaccionar, sacó un sobre del bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Ábrelo», dijo simplemente. Temblando, tomó el sobre y lo abrió. Dentro había una llave metálica finamente grabada y una pequeña tarjeta con una dirección: «Ven aquí mañana por la mañana. Todo lo que descubras será tu decisión». Emily permaneció en silencio, con el corazón latiendo desbocado. Entonces comprendió que su vida había cambiado para siempre, y que un simple acto de bondad la había catapultado a un mundo que jamás hubiera imaginado. A la mañana siguiente, Emily se despertó aún en estado de shock. La llave que tenía en la mano brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por la ventana. Su mente se precipitó. ¿Por qué la había elegido Alexander Pierce? ¿Y qué significaba esa misteriosa dirección? Tras un momento de vacilación, decidió seguir su instinto. Tomó un taxi y le dio la dirección al conductor. El viaje se le hizo eterno. Los edificios de Manhattan pasaban como un rayo, pero su corazón latía más rápido en cada esquina. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un antiguo edificio de estilo victoriano, rodeado de altos muros de piedra y una imponente puerta de hierro forjado. Emily salió, apretando la llave con fuerza. El lugar parecía desierto, silencioso, casi irreal. Mientras se dirigía a la puerta principal, ésta se abrió sola. Una voz suave pero firme resonó desde adentro: «Pasa,
Emily. Te estábamos esperando. Dentro, descubrió un suntuoso salón, decorado con buen gusto, donde cada detalle denotaba una riqueza discreta pero imponente. Pinturas antiguas, delicadas esculturas y una inmensa biblioteca llenaban la estancia. Y allí, en el centro, Alexander la esperaba, como si supiera exactamente cuándo llegaría. Bienvenidos, dijo con una sonrisa enigmática. Este lugar no es solo mi hogar. Es una oportunidad. Una oportunidad para quienes han demostrado lo que pocos poseen, amabilidad. Emily sintió un escalofrío. ¿Una oportunidad para qué, exactamente?, preguntó con voz temblorosa. Alexander se acercó y sacó una pequeña caja de madera. La abrió con cuidado, revelando un objeto reluciente, un reloj antiguo adornado con piedras preciosas. Este reloj, explicó, perteneció a mi padre. Simboliza el tiempo y las decisiones. Te ofrezco una opción, Emily, seguir con tu vida tal como es, o entrar en un mundo donde tus actos de bondad pueden cambiar la vida de miles de personas. Emily permaneció en silencio. La ansiedad, la emoción y la incredulidad la embargaban. Comprendió que este momento, esta decisión, determinaría todo lo que vendría después. Y, por primera vez, sintió que su vida ordinaria se había desvanecido para siempre. Emily permaneció inmóvil, con la mirada fija en el reloj. Cada detalle parecía cargado de historia y significado. Sintió el peso de la decisión que Alexander acababa de plantearle. Continuar con su vida sencilla y segura, o sumergirse en un mundo que aún no comprendía. Emily, dijo Alexander en voz baja. No te pido una decisión inmediata. Pero recuerda esto, algunas oportunidades solo se presentan una vez. Emily respiró hondo. Su mente repasó el momento en que le había entregado su sándwich al hombre sin hogar. Ese gesto sencillo y puro desencadenó una cadena de acontecimientos que jamás imaginó. Quizás la valentía y la amabilidad tenían un precio, pero un precio que valía la pena pagar. Finalmente, dio un paso adelante y recogió el reloj. Yo elijo saber, murmuró. Alexander sonrió, con una mezcla de orgullo y satisfacción en sus ojos. Muy bien. Ahora déjame mostrarte algo que nadie más ha visto jamás. Condujo a Emily por un pasillo oculto tras una estantería. La pared se abrió para revelar un ascensor privado que descendía a las profundidades del edificio. El viaje fue silencioso, pero la atmósfera opresiva y misteriosa aceleró aún más el corazón de Emily. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron a un enorme y moderno laboratorio lleno de pantallas, mapas y documentos. Decenas de empleados trabajaban en proyectos humanitarios a gran escala, iniciativas de educación, salud y apoyo a los más vulnerables. Emily comprendió entonces el alcance del proyecto. Alexander no era solo un millonario excéntrico, estaba usando su fortuna para cambiar el mundo. Todos aquí fueron elegidos, explicó Alexander. Pero tú, Emily, fuiste elegida por tu corazón, no por tus habilidades. Has demostrado que la verdadera bondad aún existe. Y ahora puedes ser parte de algo más grande que tú misma. Emily sintió una mezcla de miedo y emoción. Acababa de entrar en un mundo que jamás había imaginado. Un mundo donde sus decisiones, incluso las más pequeñas, podían salvar vidas y transformar el futuro. Pero en el fondo, persistía una pregunta: ¿por qué ella, entre tantos millones de personas? ¿Y qué sacrificio se requeriría para seguir este camino extraordinario? Emily pasó las primeras horas en el laboratorio, observando al personal trabajar con precisión y determinación. Cada pantalla mostraba estadísticas, mapas e informes de misiones humanitarias. El corazón de Emily latía con fuerza, se sentía fascinada e intimidada a la vez. Alexander se acercó y le puso una mano suave en el hombro. «Estás lista para tu primer desafío», dijo. «No será fácil, y no será solo una prueba de habilidad. Será una prueba de corazón». La condujo a una habitación apartada, donde la esperaba un vídeo. En la pantalla, se mostraba una aldea remota de África, devastada por la hambruna y la falta de agua potable. Niños hambrientos, familias desesperadas.
Emily sintió un nudo en la garganta. Su misión, explicó Alexander, es encontrar una solución rápida y eficaz para llevar agua potable a esta aldea. Solo tienen 48 horas antes de que la situación se vuelva crítica. Pueden usar todos los recursos disponibles, pero el tiempo es su enemigo. Emily sintió el peso de la responsabilidad caer sobre ella. Nunca había liderado un proyecto humanitario ni tomado decisiones que pudieran salvar vidas. Pero algo en su interior bullía, sabía que no podía echarse atrás. Mientras ella analizaba los datos y esbozaba planes, Alexander observaba en silencio. Tienes lo que muchos no tienen, la capacidad de sentir el dolor ajeno y convertir esa empatía en acción, dijo. Pero el verdadero reto será ser fiel a uno mismo cuando la presión se vuelva insoportable. Emily pasó toda la noche trabajando, coordinando con los equipos, probando soluciones para el suministro de agua y capacitando a los residentes en purificación. Las horas parecían interminables, pero no quería fallar. Al amanecer, mientras observaba las primeras imágenes satelitales que mostraban la llegada de los primeros camiones cisterna al pueblo, Emily sintió una oleada de alivio y orgullo. Acababa de completar su primer reto, pero sabía que era solo el principio. Al salir de la habitación, Alexander la esperaba con una sonrisa enigmática. Muy bien, Emily. Has superado tu primera prueba. Pero recuerda esto, cada desafío que venga será más complicado y más personal. Emily comprendió entonces que su vida había cambiado para siempre. Este mundo misterioso al que acababa de unirse no daba cabida a la vacilación, sino a la valentía, la determinación y el corazón. Unos días después de su primer éxito, Emily se encontró ante un dilema que jamás imaginó. Alexander la había llamado a su despacho privado, una habitación sencilla pero imponente con un gran ventanal con vistas a la ciudad. Emily, empezó con voz grave, has demostrado que tienes valentía y compasión. Pero la verdadera prueba no es solo la capacidad de actuar. Se trata de las decisiones que tomarás cuando no haya una solución perfecta. Había 2 expedientes sobre su escritorio. El primero trataba sobre una familia cuya casa había sido destruida por un incendio. El segundo describía un proyecto que salvaría a toda una aldea de un desastre inminente, pero a costa de no ayudar a esta familia. Emily sintió que se le encogía el corazón. Cada opción tenía consecuencias reales y dolorosas. Ayudar a la familia significaba condenar a la aldea. Ayudar a la aldea significaba traicionar su propia compasión por una sola familia. Pasó horas reflexionando, analizando información y hablando con los equipos sobre las implicaciones de cada decisión. A veces, las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sabía que no era un ejercicio. Estas vidas eran reales. Finalmente, tomó una decisión audaz, aunó recursos. Movilizó un equipo para salvar a la familia y, al mismo tiempo, encontró una solución creativa para proteger la aldea. Fue una carrera contrarreloj, una serie de decisiones rápidas y delicados compromisos. Cuando llegó el informe final, que indicaba que la familia había sido rescatada y que la aldea estaba ahora a salvo gracias a las innovadoras medidas implementadas por Emily y su equipo, sintió un inmenso alivio. Pero Alexander, de pie en la sombra del escritorio, no sonrió de inmediato. Lo has logrado, dijo finalmente. Pero recuerda que cada vez que actúas con bondad, el mundo te pondrá a prueba. A veces ganarás. A veces, tendrás que aceptar el dolor de tomar decisiones difíciles. Emily comprendió que su viaje apenas comenzaba. La verdadera misión no era solo salvar vidas, sino mantener intacta su humanidad ante la injusticia, el dolor y la responsabilidad. Al salir de la oficina, sintió una nueva fuerza dentro de ella, la convicción de que incluso en las decisiones más imposibles, la amabilidad y la determinación podían abrir un camino. Unos días después, Emily estaba inmersa en la preparación de un nuevo proyecto humanitario a gran escala, brindar acceso a la educación a cientos de niños en una región remota. Trabajaba incansablemente, coordinando equipos y revisando cada detalle, cuando apareció una alerta urgente en una de las pantallas del laboratorio. Una violenta tormenta se acercaba a la región objetivo. Las carreteras estaban inundadas, los puentes dañados y el transporte de suministros se volvía casi imposible. Emily sintió un escalofrío de ansiedad,
todos sus preparativos corrían el riesgo de ser destruidos. Alexander entró en la habitación con el rostro serio. Emily, esta misión será tu prueba más difícil hasta ahora, dijo. La naturaleza puede ser implacable. Tendrás que improvisar y mantener la calma. Sin perder tiempo, Emily movilizó a los equipos para encontrar alternativas, helicópteros para transportar el equipo, carreteras desviadas y soluciones locales para proteger a los niños y maestros. Cada decisión era crucial, cada segundo contaba. Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, Emily salió al campo con un pequeño equipo para supervisar la operación. La lluvia torrencial, los vientos fuertes y el lodo dificultaban cada paso. En un momento dado, una inundación repentina amenazó con bloquear el paso del convoy. Emily no dudó, guió los vehículos por desvíos, asumiendo riesgos que muchos habrían considerado imprudentes. Tras horas de batallar contra los elementos, los suministros finalmente llegaron a la aldea. Los niños pudieron acceder a las aulas temporales y los maestros comenzaron a organizar las clases a pesar de las difíciles condiciones. Emily sintió una mezcla de agotamiento y una intensa satisfacción. Había transformado un desastre inminente en un éxito gracias a su determinación y rápida acción. Alexander se unió a ella una vez terminada la operación. Has demostrado algo excepcional, dijo con voz llena de respeto. No solo eres generosa, Emily, eres capaz de transformar lo imposible en posible. Empapada y exhausta, Emily se dio cuenta de que su valentía acababa de alcanzar un nuevo nivel. Pero en el fondo, sentía que cada victoria en este mundo extraordinario ahora traería consigo peligros aún más impredecibles y personales. Unas semanas después de la tormenta, Emily se sentía cada vez más integrada en el equipo de Alexander. Se había ganado el respeto de todos gracias a su valentía y compasión. Pero lo que no sabía era que, entre bastidores, algunos dudaban de sus capacidades, y albergaban celos. Una mañana, mientras revisaba los últimos preparativos de un proyecto de ayuda médica en una zona remota, recibió un mensaje alarmante: algunos suministros vitales habían sido desviados. Sin ellos, los residentes corrían el riesgo de no recibir nunca los medicamentos necesarios a tiempo. Emily sintió un vuelco. ¿Quién podría hacer algo así? Reunió a su equipo y comenzó una investigación discreta. Las pistas la llevaron a uno de los coordinadores de campo, un hombre carismático pero ambicioso llamado Marcus. Emily siempre lo había considerado un aliado, pero las pruebas eran abrumadoras. Marcus había intentado desviar recursos para su propio beneficio, ignorando el peligro para la población local. Emily se enfrentó a un gran dilema. Enfrentar a Marcus directamente podía generar conflicto dentro del equipo, pero ignorar sus acciones tendría consecuencias desastrosas. Tras unos momentos de reflexión, tomó una decisión audaz: confrontó a Marcus en privado. Sé lo que hiciste, dijo con firmeza, mirándolo directamente a los ojos. Puedes alegar que fue por ti, pero hay vidas en juego. Debes corregir tu error ahora o avisaré a Alexander. Marcus se burló con seguridad. No puedes asustarme, Emily. No tienes autoridad aquí. Pero Emily no se rindió. Con calma y determinación, le demostró a Marcus que había reunido todas las pruebas y ya tenía un plan para asegurar los recursos restantes. Ante su determinación, Marcus cedió. Juntos, solucionaron la situación y lograron entregar la medicación a tiempo. Más tarde, Alexander la felicitó: Emily, has demostrado que la verdadera fuerza no solo reside en la valentía o la bondad, sino también en la capacidad de afrontar la traición con inteligencia e integridad. Emily comprendió entonces que en este mundo los enemigos podían esconderse entre los aliados y que la bondad por sí sola no era suficiente, también se necesitaba discernimiento y coraje para proteger a quienes dependían de ella. Tras la traición de Marcus, Emily sintió un extraño cansancio, pero también estaba decidida a continuar con sus misiones. Sin embargo, un acontecimiento inesperado destrozaría no solo su percepción del proyecto, sino también la del hombre que la había elegido. Una noche, mientras terminaba de archivar documentos en la oficina principal, notó un cajón entreabierto que Alexander había olvidado cerrar. Por curiosidad y sin pensarlo, lo abrió. Dentro había un archivo personal, etiquetado con el nombre de Alexander.
Emily hojeó las páginas y descubrió un secreto que Alexander había ocultado cuidadosamente a todo el mundo. Antes de convertirse en el filántropo multimillonario que ella conocía, Alexander había perdido a su hermana en circunstancias trágicas y había dedicado su vida a corregir errores y ayudar a los inocentes a expiar lo que él consideraba su propio fracaso a la hora de protegerla. Las emociones de Emily eran contradictorias: admiración, sorpresa, pero también preocupación. Comprendió que todo este proyecto, esta riqueza y este poder, habían nacido del dolor personal de un hombre, y que tras la fachada de confianza y carisma se escondía una inmensa soledad y una profunda culpa. Al día siguiente, Emily confrontó a Alexander. ¿Por qué nunca me has hablado de tu hermana?, preguntó con dulzura pero firmeza. Alexander bajó la mirada, una oleada de tristeza cruzó su rostro. Porque no quería que mi dolor influyera en mis decisiones ni te hiciera dudar de la misión, dijo lentamente. Todos aquí debemos actuar por el bien, no por compasión hacia mí, sino hacia los demás. Pero, quería mostrarte que incluso yo, con toda mi riqueza, sigo siendo humano. Emily sintió un nudo en el corazón. Este secreto transformó su percepción de Alexander. No era solo un mentor ni un millonario excéntrico, sino un hombre marcado por la pérdida, que transformó su dolor en acción para salvar vidas. En ese momento, Emily comprendió que su misión iba más allá de los proyectos humanitarios, también implicaba una profunda conexión humana, una comprensión de las motivaciones y el sufrimiento de quienes trabajaban con ella. Y esta revelación la prepararía para desafíos aún más intensos, donde su corazón y su mente se pondrían a prueba. Unas semanas después de descubrir el secreto de Alexander, Emily había ganado confianza y experiencia. Ahora dirigía varios proyectos humanitarios a gran escala. Pero un nuevo desafío la enfrentaría a un dilema moral de una intensidad que nunca había conocido. Alexander la llamó a su oficina y le puso 2 sobres delante. Emily, esta es la prueba más difícil que le he hecho a nadie. El primer sobre contenía información sobre un hospital infantil en dificultades, al borde de quedarse sin suministros médicos esenciales. El segundo sobre detallaba una misión para rescatar a cientos de refugiados atrapados en una zona de conflicto. Pero había un problema: sus limitados recursos no serían suficientes para completar ambas misiones simultáneamente. Emily sentía una tensión opresiva. Cada opción implicaba arriesgar vidas. Sabía que, cualquiera que fuera su decisión, tendría consecuencias irreversibles. Pasó la noche pensando, estudiando los datos, consultando a su equipo, pero no se le presentó ninguna solución fácil. Cada solución implicaba sacrificios. Se sentía acorralada, dividida entre la lógica y la compasión. Finalmente, Emily tomó una decisión audaz e inesperada: combinó estrategia e innovación. En lugar de elegir entre el hospital y los refugiados, ideó un plan arriesgado pero ingenioso: usar drones para entregar suministros médicos al hospital mientras equipos móviles guiaban a los refugiados a un lugar seguro. Las horas siguientes fueron un torbellino de tensión y suspenso. Emily coordinó a los equipos a distancia, anticipando cada imprevisto, cada posible obstáculo. Su corazón latía con fuerza, pero nunca se rindió. Cuando las primeras imágenes confirmaron que los niños del hospital recibían sus medicamentos y que los refugiados estaban a salvo, Emily sintió una mezcla de agotamiento y triunfo. Había logrado lo imposible. Alexander, observando la escena desde la distancia, se acercó y le puso una mano en el hombro. Transformaste lo que parecía imposible en realidad, Emily. Pero recuerda, en este mundo, cada victoria trae nuevos desafíos, y a veces, el precio a pagar será personal. Emily comprendió entonces que su viaje no era solo una aventura filantrópica, era un camino donde cada decisión podía cambiar vidas y donde el coraje y la bondad siempre debían vencer al miedo y a la duda. Habían pasado algunos meses desde que Emily se unió a Alexander y a su proyecto humanitario. Cada desafío, cada misión, había forjado su valentía y su corazón, pero la mayor prueba estaba por llegar. Una mañana, Alexander la llamó a la gran sala del laboratorio. Sus ojos brillaban con una intensidad inusual. Emily, es hora de mostrarte por qué te elegí, dijo. Llevó a Emily a una habitación secreta donde esperaban decenas de familias, niños y adultos. Todos habían recibido ayuda directa de Emily durante los últimos meses.
Sus rostros brillaban de gratitud y esperanza. Algunos portaban cartas y dibujos dirigidos a Emily. Cada vida que has tocado, explicó Alexander, da testimonio de que la bondad, incluso en un mundo difícil, genera un impacto inmenso. No solo has salvado vidas, has inspirado un cambio duradero. Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Comprendió que cada decisión difícil, cada sacrificio y cada momento de duda habían contribuido a este momento. La chica que ampliamente le había dado un sándwich a una persona sin hogar unas semanas antes ahora había cambiado cientos de vidas. Alexander se acercó y le entregó una pequeña caja. Dentro había un colgante en forma de corazón, grabado con sus iniciales y un mensaje, para Emily, cuyo corazón iluminó el mundo. Esto no es un regalo para mí, dijo con una sonrisa. Es un símbolo de lo que representas, valentía, bondad y determinación. Este mundo necesita gente como tú. Emily apretó el colgante contra su pecho, invadida por una mezcla de gratitud, emoción y orgullo. Comprendió entonces que su vida había cambiado para siempre, no por casualidad, sino por el poder de sus actos de bondad. Al observar las sonrisas y los ojos brillantes de quienes había ayudado, Emily supo que su aventura apenas comenzaba. Cada acto de bondad, por pequeño que fuera, podía desencadenar una cadena de milagros inesperados. Y a veces, un simple sándwich regalado a un desconocido podía abrirle las puertas a un mundo extraordinario.